Hola, este es el profesor Bactio para el canal de Noticias Proféticas Bíblicas. Bueno, sabemos que el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero del 2020 y el señor Nigel Farage dijo que este es un momento grandioso para la historia de Gran Bretaña. Bueno, hay muchos que están celebrando, pero también hay muchos que están tristes por este evento. Esto bueno, miremos un poquito hacia la historia, específicamente junio 3 de 2016. La gran mayoría de los británicos eligieron salir de Europa y este se conoce como Brexit, la salida de Europa. Tuvieron que afirmar muchos tratados, se demoraron un poco, pero ya en febrero del 2020 Gran Bretaña es independiente de la Unión Europea. Ahora me gustaría algo que yo puse o escribí en junio 30 del 2016. Y vendrá una reorganización que resultará en una unión militar en Europa. Un superestado militar se formará en Europa. Y el voto hacia el Brexit es en dirección hacia esa. Y eso fue lo que escribí basado en profecías bíblicas que leeré en un momento. Ahora, miren algo que publicaron el día que la Unión Europea perdió a Gran Bretaña. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, confirmó que Bruselas no excluiría la posibilidad de que la Unión Europea formara sus propias fuerzas armadas una vez que termine el proceso de independización del Reino Unido. Nuestras fuerzas armadas no serán una herramienta de guerra, pero una herramienta para apoyar la comunidad internacional. Los europeos queremos ser un grupo de naciones que promovemos paz y no actividades militares. Pero, ¿qué dices? Si creas una fuerza militar significa que puedes ir a la guerra. En las noticias vi algo donde Alemania mencionó algo de responsabilidades militares. Mr. Bundestag, presidente de Wolfgang Schäuble, dijo a un grupo de periodistas el viernes que Alemania necesita tomar más responsabilidad en cuestiones militares con sus aliados. Nosotros no nos podemos esconder. Si Europa va a jugar un papel más fuerte, nosotros debemos tomar nuestra parte. Él dijo, no le podemos dejar todo a los franceses o a los americanos. Y sí, los alemanes tendrán sus propias fuerzas armadas. Y de acuerdo a Daniel 11:25 serán muy fuertes. Y en el verso 40 dice que ellos van a tener muchos barcos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchas profecías. Empecemos a leer. Capítulo 13 de Revelación, empezando en el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y la boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Primero, esa es una bestia que sale del mar. Y de acuerdo a Daniel 7, este gran mar es el mar Mediterráneo. Entonces, este es un poder europeo. Cuando Europa tenga su gran poder militar, la gente va a estar asombrada. Ahora, concerniente a que Europa va a la guerra, miremos a Daniel 11. Hay muchas profecías aquí, vamos a empezar en el verso 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero a cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará con él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano.
Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte le aterrorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Claramente Europa se volverá un poder militar grande. Ahora, regresando al tema del Brexit, leamos un artículo que fue publicado en la revista El Mundo de Mañana en febrero del 2070. Gran Bretaña así se una a la Unión Europea, ella saldrá de la Unión Europea, porque bíblicamente Gran Bretaña no pertenece a las naciones que forman la Unión Europea hacia el final. Lo interesante es que esto fue escrito hace 50 años y entonces la iglesia con confianza y certeza publicó ese artículo. Y aunque mucha gente no creía que esto era posible, esto pasó. Lo creía la iglesia en ese entonces y yo lo he dicho muchas veces en años pasados. Las iglesias de Dios afirmamos que las naciones de Inglaterra y Estados Unidos son descendientes directamente. Son descendientes de los hijos de José, por lo tanto son Israel. Y porque tenemos este entendimiento con certeza podemos entender estas escrituras. Ahora, vamos a Génesis a leer el capítulo 48, verso 13. Vamos a leer acerca de los hijos de Josué. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y hizo la mano de su padre para cambiarla de la cabeza a Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Ahora, si miras a la historia secular, te das de cuenta que estas profecías no fueron cumplidas en los judíos. Nosotros que creemos toda la Biblia sabemos que estas profecías tenían que pasar. Miramos a la historia secular, nos damos de cuenta que Gran Bretaña se convirtió en Efraín, que era una multitud de naciones, y Manasés se convirtió en la nación de Estados Unidos. En este mapa vemos la totalidad del imperio gran bretaño, que era muy largo, muy extenso. Vemos este artículo. En el año 1913, 412 millones de personas vivían bajo el control del imperio romano. Eso es el 23% de la población en ese momento. Y hasta el momento es el imperio más grande de la historia humana. En el año 1920 cubría 13.7 millones de millas cuadradas. Eso es casi una cuarta parte del mundo. El imperio británico fue tan grande, mucho más grande que el Estados Unidos. Y si estudiamos historia, solamente es el imperio británico y los Estados Unidos que han logrado llenar la profecía de Génesis 48 con Manasés y Efraín. Esta profecía no se ha cumplido en ningún otro grupo de gente, pero la Biblia da bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Leamos Deuteronomio, comenzando en capítulo 28, verso 58. Si no te cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Eterno tu Dios, entonces el Eterno aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia,
plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis la voz del Eterno, tu Dios. Así como el Eterno se gozaba en haceros bien y en multiplicarlos, así se gozará el Eterno en arruinarlos y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Ser conquistados y perder su tierra será el castigo final. En el momento el Reino Unido salió de Europa, ellos van a tener sus buenos días, sus malos días, van a ser tratados, probablemente van a ser tratados con Estados Unidos también. Eso es oficial. El Reino Unido puede tomar su pastel y comérselo. El proceso de divorcio con la Unión Europea ha sido una tortura, pero eso no va a ser nada en comparación a lo que se le viene al Reino Unido. Escribe Rock Mudges. El Brexit dejará al Reino Unido roto. Y geográficamente ellos siempre han sido apartados de la Unión Europea o de Europa. Esa distancia continuará a crecer políticamente, económicamente y socialmente. Ahora, es mi creencia que estas profecías van a suceder después de la gran tribulación, pero antes de que Jesucristo regrese. Tal vez yo no lo llegué a ver en mi vida y lo considero una bendición, pero mi predicción es que en los siguientes 20 años el Reino Unido va a querer regresar a la Unión Europea como un perro con la cola entre sus patas. Pero en ese entonces, los términos que ellos van a tomar van a ser mucho peores que los cuales estaban disfrutando. Ahora, en términos de amistad entre la Unión Europea y el Reino Unido, eso no va a continuar. Déjenme leerles algo en Lamentations. Leamos Lamentaciones, capítulo 1, verso 2. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le fallaron, se le volvieron enemigos. El Reino Unido ha tomado posturas en contra de la Unión Europea, y esto causará que en el futuro ellos se vuelvan sus enemigos. ¿Está correcto este hombre con su acertación de que en 20 años el Reino Unido va a querer regresar? Y la verdad es que sí. Hay personas que no entienden profecías que son muy importantes debido a que ellos desconocen la identidad bíblica del pueblo del Reino Unido. Leamos Oseas capítulo 7 versos 11 y 12. Efraín es como una paloma ingenua y falta de entendimiento. A Egipto le pide ayuda, pero recurre a Asiria. Cuando vayan allá, les tendré una red y haré que caigan como pájaros. Los castigaré como ya se ha anunciado en sus congregaciones. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasijas que no se estiman. Porque ellos subieron a Asiria, como asnos montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Una vez más, esta es una profecía concerniente a la gente del Reino Unido. Ellos van a tener problemas y van a tener o querer hacer un tratado con los europeos, pero no lo van a poder hacer. En otras palabras, esto sucederá después de que ellos sean derrotados militarmente por el poder de la bestia. Y las personas del Reino Unido van a querer que no los traten como una nación que fue conquistada. Y los europeos en este momento están preocupados porque van a tener que pagar más, porque como el Reino Unido ya no va a pagar su parte, déjenme leerles esto. Un líder conservador de Australia dijo que no aceptará la propuesta de la Unión Europea de aumentar el presupuesto al 1.11%, ya que la salida de Gran Bretaña y la Unión Europea ha afectado el presupuesto de todas las naciones que quedan. Si esa propuesta es puesta en votación, este miembro no la va a apoyar, al igual que otros países contribuidores. Al menos eso pienso. Así dijo este líder a una estación de radio. El problema para las naciones que quedan es que Gran Bretaña tiene ganancias de alrededor del 15% del total de la Unión Europea y ellos contribuían el 12% de todo el presupuesto de la Unión Europea. La Unión Europea va a tener sus buenos días y sus malos días y van a ser afectados porque los ingleses se han marchado. Pero después de este caos geopolítico y financiero, la Biblia demuestra que los europeos se reorganizarán y ellos van a olvidar su democracia. Podemos leer esto en Apocalipsis 17, empezando al 12. Y a los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, los llamados y los elegidos y los fieles. Entonces vemos que los europeos al final ellos le van a dar todo el poder es a esta bestia. Su sistema democrático fallará. Y esta bestia es la que Jesucristo va a destruir, después de que haya perseguido a los cristianos verdaderos. Ahora la Escritura dice que Jesucristo regresará como Rey de reyes y Señor de señores, y establecerá el reino de Dios. En sumario, estas son unas cosas que van a pasar con el Brexit. Europa terminará con una fuerza militar muy fuerte, con muchos barcos. El Reino Unido hará un trato de comercio con los Estados Unidos. El Reino Unido y la Unión Europea van a tener sus arribas y sus abajos en cuestión a su relación. Europa va a tener problemas, se va a reorganizar y se va a volver un gran poder que va a conquistar a el Reino Unido. El Reino Unido va a lamentar haber hecho el Brexit, pero Jesucristo hará que el poder de la bestia europea sea destruido y finalmente Jesucristo regresará como Rey de reyes y el Señor de señores. Aunque muchos todavía están celebrando, esto no va a terminar bien ni para los europeos ni para los del Reino Unido. Cree lo que la Biblia dice. Este fue el profesor Bob Thiel para el canal de Profecías Proféticas Bíblicas.